Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 28 de octubre, viernes de la semana 30 del tiempo ordinario, en el que celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas apóstoles. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, en la primera lectura de esta fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas, leemos la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Hemos leído hace pocos días esta parte de la carta a los Efesios, recordando que hemos estado haciendo esa lectura, pero hoy día retrocedemos. ¿Por qué? Porque nos toca esta lectura dada la fiesta de los santos apóstoles. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. En estos pocos versículos de la carta a los Efesios, San Pablo explica la condición que tienen los cristianos, y es tan importante de entender en esta fiesta de los santos apóstoles. Siempre en la fiesta de los santos apóstoles dirigimos nuestra mirada hacia ese fundamento apostólico de nuestra fe. Y sobre él nos está hablando San Pablo. En primer lugar, sobre la condición que hemos recibido justamente por la acción de los apóstoles. Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué es tan importante el tema de ser extranjero o ser advenedizo? Advenedizo significa arrimado. ¿Por qué? Porque claro, en el antiguo Israel, ¿qué es lo que conformaba el ser parte del pueblo de Dios? Solo la raza, solo el ser hijos de Abraham. Solo los descendientes de Abraham son los que pertenecen al pueblo de Dios. Solo los descendientes de Abraham son los que tienen esa condición de ser judíos pertenecientes entonces a la antigua alianza. Y entonces a Pablo lo que les está diciendo, ya esa condición no existe más. Ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. No tienen una categoría distinta en el pueblo de Dios. Se ha conformado un solo pueblo de Dios y ya no es un pueblo conformado por una raza, por una proveniencia, sino por la acción salvadora de Dios. Ahora, ¿qué son, en cambio? Son conciudadanos de los santos. ¿Por qué conciudadanos de los santos? Bueno, porque pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Pero por qué de los santos? Porque todo bautizado participa de la santidad de Cristo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Santa. Y nosotros formamos parte de la comunión de los santos. Hemos sido santificados el día de nuestro bautizo. No es una condición que vayamos a ganar. Atento y bien atento con esto. La condición de santidad se nos ha otorgado por la justificación no personal, no propia, sino la justificación que ha ganado Cristo en la cruz. Esa es la que nos ha santificado. Nosotros, después del bautizo, podemos echar
por la borda esa santidad o hacerla crecer, verdaderamente hacerla fructificar, vivirla en intensidad. Pero nunca ganamos la santidad por mérito propio, sino solo y exclusivamente por la acción de la gracia de Dios. Somos conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, esa condición de ser hijos de Dios. ¿Y esto por qué? Y comienza a explicar San Pablo, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. ¿A quién se refiere San Pablo? A los apóstoles, lo sabemos muy bien. A los apóstoles son aquellos que han, empezando por el grupo de los 12, recibido la misión de ser apóstoles, es decir, de anunciadores del Evangelio como testigos de la resurrección de Cristo. Y de los profetas, profetas de la nueva alianza, pero también se está refiriendo a los profetas de la antigua alianza. ¿Por qué? Porque los profetas de la antigua alianza lo que hicieron fue anunciar esa salvación. Y por tanto, si yo acepto a Cristo, acepto el mensaje de los apóstoles, estoy aceptando lo que ya habían anunciado los profetas. Por tanto, no va a existir un rompimiento entre lo que estoy recibiendo en la fe de la nueva alianza. Pero yo no tengo nada que ver con la antigua alianza. No, he comenzado a participar de esa antigua alianza. Ya en su cumplimiento, no en su promesa, sino en su cumplimiento. Y entonces somos familia de Dios. Edificados sobre los apóstoles, sobre ese cimiento de los apóstoles, significa que nuestra fe es apostólica. ¿Qué significa que la fe es apostólica? Muy sencillo, que al final del día nosotros creemos en el Evangelio, creemos en Cristo, basados en el testimonio de los apóstoles. ¿Por qué en el testimonio de los apóstoles? Porque no hay otro testimonio en el cual podamos creer. Yo no he recibido el testimonio de Cristo. Yo no he escuchado a Cristo hablar directamente conmigo. Yo no estuve ahí para contemplar al Señor. Por eso cuando yo decido creer en la fe de la Iglesia, asumir la fe de la Iglesia como mía, lo que estoy decidiendo es creer en el testimonio de los apóstoles. Por eso los apóstoles tienen la importancia que tienen. Y son ese cimiento sobre el cual mi fe está edificada. Pero resulta que los apóstoles no están simplemente ahí por sí mismos, sino que Cristo Jesús es la piedra angular. ¿Por qué el testimonio de los apóstoles es creíble? Solo por la fuerza de Cristo, solo por la fuerza de lo que significa el evento histórico de Cristo, que verdaderamente ocurrió, que no es una fantasía de los apóstoles. Él es, por eso, esa piedra angular. Y lo explica San Pablo, sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado. ¿Qué edificio? El edificio de esta comunidad, de esta familia. Esta familia no es una familia solo en los apóstoles, es una familia en Cristo, quien le otorga a los apóstoles la misión de anunciar, de transmitir aquello que han escuchado y aquello que han visto, de ir a anunciar el Evangelio al mundo. Entonces, sobre Cristo se va levantando muy estructuradamente la comunidad para formar el templo santo del Señor. ¿Cuál es el templo santo del Señor? La iglesia. La iglesia. Celebrar hoy la fiesta de los apóstoles Simón y Judas significa celebrar nuestro amor profundo por la iglesia.
Cuando una persona es devoto, mira, la devoción, por ejemplo, a San Judas Tadeo es tan fuerte, tan importante, tan bonita, ha adquirido tanta fuerza también en los últimos años. Pero claro, si una persona es devota de San Judas Tadeo, pero no tiene amor por la iglesia, su devoción es falsa, es completamente falsa. Es una devoción superficial, es una devoción sin mucho sentido. Los apóstoles lo que nos muestran es justamente esa estructura del templo santo del Señor que es la iglesia. Y ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser esa morada de Dios, para recibir no solo la gracia de Dios, sino recibir además esa inhabitación que inicia en nuestro bautismo, a partir del bautismo en nuestra alma. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y a los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. El Evangelio que la Iglesia nos presenta en este día de la fiesta de los santos Simón y Judas es justamente el momento de la elección de estos apóstoles. Y qué bonito es ver cómo se realiza esta elección. Jesús se retiró al monte a orar. Qué precioso es ver esta acción en el Señor como una acción constante. Siempre vamos a ver al Señor buscando tiempo para orar. Bueno, ahora ha llegado el momento de tomar una decisión sumamente importante. ¿Quiénes deben formar el grupo de mis apóstoles? ¿Quiénes deben ser los 12? ¿Cómo voy a tomar esta decisión? Muy sencillo. Me voy a poner en oración. Y como es una decisión importantísima, se pasa la noche en oración. Se pasa la noche en oración. Qué hermoso. Oye, a veces las personas pasan efectivamente tomando decisiones importantes en su vida sin hacer oración. A veces muchos se pasan con la disyuntiva delante de las decisiones, dando vueltas y dando vueltas, pero no haciendo oración. ¿Cómo toma decisiones Jesús? Orando. ¿Y cómo toma decisiones importantes el Señor? Orando toda la noche. ¿Cómo hago para decidir? Haz oración. Haz oración. En la oración, ahí tomamos las decisiones que tenemos que tomar, sobre todo las decisiones importantes de nuestra vida. ¿Cómo hago para saber si este es el hombre con el que me tengo que casar, si esta es la mujer con la que me tengo que casar? ¿Has orado? No he orado. Entonces no lo podrás saber. Apuntarás ahí a lo loco, a lo ciego, con algún criterio básico, pero no en la compañía del Señor para conocer su voluntad. Después de pasar toda la noche en oración, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran? No nos lo dice el Evangelio, pero lógicamente eran muchos más que 12. Los discípulos, el Señor, aquellos que reconocen a Jesús como maestro, no son 12.
Los discípulos son muchísimos más. De estos discípulos eligió a 12, de entre ellos, no de otro lado. Los ha elegido de aquellos que han decidido en esa primera instancia seguirlo, llamarlo maestro, porque solo aquel que reconoce a Jesús como maestro puede ser discípulo del Señor. Y entonces escoge a 12. ¿Por qué el número 12? El número 12 hace referencia a las tribus de Israel. Las tribus de Israel ya no existían las 12 tribus de Israel. Habían sido eliminadas varias de ellas. Entonces, el reconstituir con los 12 apóstoles las 12 tribus de Israel significa cumplir las profecías, la restitución de Israel. ¿Cómo se ha realizado esa restitución de Israel? A través de la elección de los 12 apóstoles, porque se va a generar, lo que ya hablábamos en la primera lectura, ese nuevo pueblo de Dios, que va a estar basado no en los 12 hijos de Jacob, sino que va a estar basado sobre el cimiento de los apóstoles, de esos 12 apóstoles que el Señor ha elegido entre sus discípulos. Y les dio el nombre de apóstoles. Este es el nombre con el que van a ser conocidos, es decir, que van a ser aquellos encargados de anunciar, sobre todo, la resurrección del Señor. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Y entonces, ¿a quiénes estamos celebrando? A Simón y a Judas. Siempre, como ves, se presenta a los apóstoles en pares. ¿Por qué en pares? Porque el Señor va a ordenarles ir a predicar de 2 en 2. El anuncio del Evangelio no va a ser un anuncio en la soledad, va a ser un anuncio en compañía. Y los apóstoles siempre han sido puestos en par. Es importante, lógicamente, darnos cuenta que a quienes estamos celebrando hoy es a Simón, llamado el fanático, y no Simón, al cual se lo llamaba Pedro, a Cefas. No es la fiesta de Simón Pedro, es la fiesta de Simón llamado el fanático. ¿Qué quiere decir el fanático? Es una secta dentro del judaísmo. No es que era un fanático del fútbol, no, es que pertenecía a una secta bastante radical en la observancia de la ley. Cuando nosotros analizamos la procedencia de los discípulos del Señor, vemos que efectivamente va a recoger de todo, de todo. Unos que son más así, otros que son más asado. No hay un uniforme en el discipulado del Señor. Cuando se quiere uniformar el discipulado del Señor, nos equivocamos radicalmente. Simón, entonces llamado fanático, y Judas, el hijo de Santiago. Ese Judas que conocemos como Judas Tadeo. No estamos celebrando a Judas Iscariote. ¿Y por qué no estamos celebrando a Judas Iscariote? Simple, porque no lo veneramos como santo. Es el traidor, y como lo dice la lista, que fue el traidor. Judas Iscariote murió por suicidio después de haber vendido al Señor. Entonces estamos celebrando a Judas, el hijo de Santiago, y Judas, además, conocido como Judas Tadeo. Y al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. ¿Y qué sucedía en ese llano? Que se encontraba mucha gente. ¡Qué precioso! ¿Por qué? Porque después de presentarnos esa elección de los 12, ¿qué es lo que va a realizar el Señor? Ir donde está toda esa gente congregada. ¿Para qué? Para que le anuncien la palabra, para que sanen a sus enfermos, para que expulse a los demonios.
Fíjate cómo lo que se nos está mostrando en esta escena es cómo esos apóstoles han sido elegidos en relación a esa misión del Señor. Por tanto, los apóstoles han sido elegidos para seguir cumpliendo esa misión del Señor, de brindar al pueblo de Dios el anuncio de la palabra y la sanación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.